Comenzamos con la grabación de la sesión. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Bueno. Muy bien. Bueno, nosotras somos... Así se ve todo. Ya. Somos el equipo 3. Hablaremos de las decisiones individuales. El compañero Arturo, Guadalupe y yo. Bueno. En la primera parte hablaremos de los principios de la teoría de la decisión clásica. Eso lo hablará mi compañero Arturo. Luego, en la segunda parte, definiremos los principios del comportamiento evolucionista y abordaremos algunos conceptos de la racionalidad, los procesos de selección y predicción y el dilema explotación-exploración. Y en la tercera parte veremos algunos modelos evolutivos que han sido desarrollados recientemente. Y bueno, le doy la palabra a mi compañero. Gracias, Saraí. Bueno, comenzando, me gustaría decir que la verdad es que la lectura, así como dijo el profesor, es densa, hay que leerla varias veces, pero hay cosas que ya vimos un poquito en el propedéutico y que también retomamos con las anteriores exposiciones, ¿no? Entonces, como sabemos, en economía, en la tradicional, como muchos sabemos, el agente aparece como un tomador de decisiones autónomo que elige ya sea consciente o implícitamente. Entonces, de entrada, ya estamos hablando de que el agente es un tomador de decisiones autónomo, ¿sale? Además, este proceso de decisiones se supone racional en virtud de dos propiedades. Ya habíamos platicado en las exposiciones anteriores acerca de un poquito la racionalidad en este enfoque ortodoxo, ¿no? El agente debe de ser consecuencialista, en el sentido que elige su acción únicamente según sus consecuencias, y el agente es utilitario, en el sentido de que evalúa los efectos de su acción sopesando sus costos y sus ventajas. Entonces, de ahí dos conceptos que van a ser de gran utilidad para poder entender al tomador de decisiones, consecuencialista y utilitario. Como saben, el agente está restringido a un mínimo marco psicológico. Esto también ya lo habíamos visto, relacionado a esta cuestión de cómo vemos al Homo economicus, ¿no? En la medida en la que sus elecciones se rigen exclusivamente por tres determinantes de elección personal, que son sus oportunidades, sus representaciones y sus preferencias. Creo que hasta aquí, pues, se resume bien todo lo que habíamos visto, digamos, en el propedéutico, los conocimientos que ustedes tienen. Entonces, comencemos ahora sí, ¿no? Veamos ahora desde el enfoque neoclásico. ¿Cómo es que la toma de decisiones está animada por una fuerte racionalidad basada en tres supuestos? ¿Sale? El primero de ellos, dadas sus creencias previas, el agente es capaz de anticipar perfectamente los efectos de sus acciones. ¿Sale? El segundo supuesto es que juzga sus acciones dada la utilidad, que se resume en sus beneficios y costos. Y el tercer lugar, adopta el comportamiento de optimización, que no es más que maximizar su utilidad, teniendo en cuenta ciertas restricciones. Este enfoque neoclásico o enfoque ortodoxo tiene como base estos tres supuestos. Ningún tomador de decisiones o ningún agente puede saltárselos, y recordando que también existen ciertos axiomas que son base para poder llevar a cabo cualquier modelo, La que sigue, por favor. Entonces, acabamos de ver el enfoque ortodoxo. Entonces, ahora desde la perspectiva o del enfoque evolutivo, la racionalidad del tomador de decisiones es mucho más limitado y se sitúa dentro de una perspectiva dinámica. Su información es reducida y deriva no tanto de sus conocimientos previos como de sus observaciones pasadas, que se acumulan y le permite revisar sus creencias. Entonces, en el enfoque
ortodoxo, vimos que ya tiene dadas esas creencias previas y que se puede anticipar perfectamente a esos efectos. En este enfoque evolutivo, su información es reducida, ¿sale? Entonces debe de ser, esa racionalidad es limitada, ¿sale? Su utilidad no está necesariamente predefinida, sino construida en una función de su experiencia pasada en situaciones análogas. Este lo vamos a ver un poquito más adelante con algún ejemplo para que lo vayamos como entendiendo más a la perfección. Sobre todo, el proceso deliberativo del tomador de decisiones está limitado por su capacidad limitada para calcular, y esta restricción interna debe agregarse a las restricciones externas. Sin embargo, esta limitación cognitiva se puede compensar con el tiempo de trabajo. La que sigue, por favor. Hasta aquí podemos observar en forma resumida la diferencia entre la toma de decisiones del enfoque neoclásico respecto al enfoque evolutivo. Ahora sí, ver los antecedentes y problemas que conllevan todo el primer capítulo. Se dará un acercamiento a las reglas de elección neoclásica, en donde la primera situación a revisar alrededor de estas reglas de elección es la situación estática. En la teoría neoclásica de la decisión, en su forma estática, el tomador de decisiones se encuentra frente a un entorno llamado naturaleza. El tomador de decisiones toma acciones y la naturaleza asume estados. Esto parece algo como rebuscado, pero ahorita que veamos el ejemplo más adelantito, podremos definir cada uno de estos conceptos. Existen diversas situaciones en las que se toman estas decisiones. Por ejemplo, en una situación de certeza, donde la gente tiene información completa sobre una situación determinada, sobre cómo evolucionará y conoce el resultado de sus decisiones. Perdón, me salté las reglas de las elecciones. Antes de pasar a las situaciones, primero hay que tener bien claras cuáles son las reglas de elección del tomador de decisiones. La primera, un conjunto predefinido de estrategias, ya sea que implique acciones o loterías. Una creencia sobre la ocurrencia de estados, expresada en particular en la forma de objetivo, y una función de utilidad definida sobre ciertas consecuencias de las acciones que pueden ser ordinal o cardinal. Entonces, haciendo un resumen de esto, tenemos una situación estática, donde existe un juego, en realidad se le llama juego estático, ¿no? Y en las que existen reglas. Esas reglas son las que acabo de enunciar. Y dentro de esas reglas existen diversas situaciones. La que sigue, por favor. Entonces, la primera situación es la de certeza, que vuelvo a repetir, donde la gente tiene información completa, ¿sale? La otra situación es la de incertidumbre, donde la gente toma la decisión sin conocer de todo la situación y existen varios resultados para cada estrategia. En esta situación existen distintas categorías, la de incertidumbre probabilística, la de la incertidumbre de la teoría de conjuntos y la de incertidumbre radical. Por ello, o para ello, es fundamental que existan ciertas técnicas o reglas que analizan estas situaciones de incertidumbre. Las primeras y más simples son la regla de maximización de la utilidad bajo certeza, la regla de maximización de la utilidad esperada, bajo problemas de incertidumbre hábil, y la regla de maximización de la utilidad esperada en un contexto de incertidumbre teórica. Para la teoría económica y la que es más regular, o la que se utiliza con muchísimo más frecuencia en teoría de juegos, es la regla de maximización de la utilidad esperada. La que sigue, por favor. Entonces, hasta aquí, mis compañeros, ¿tienen alguna duda
sobre la elección en situaciones estáticas para poder continuar y hablar de la elección en situaciones dinámicas? Recuerden que esto es desde un enfoque ortodoxo. Sí, dime. Mi duda era acerca del panorama, bueno, del concepto que define como naturaleza. A mí no me quedó muy claro, pero escuché que lo ibas a Sí, mencionar. sí, ahorita con este recuadro en situaciones dinámicas, podremos darles a detalle cuál es ese estado llamado naturaleza. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre las relaciones de elección en situaciones estáticas? Bueno, este ejemplo venía, a ver, es que para ejemplificarlo antes mencionado, tomaremos el caso, viene tal cual en el libro, ¿no? El caso del omelette de Savage, ¿no? Primero analizaremos un contexto para dar pie a revisar cada uno de estos conceptos, ¿sale? Primero analizamos el contexto donde un cocinero desea hacer un omelette con solo 2 huevos y tiene a la mano los huevos, un tazón y la sartén. Aquí podemos mencionar que nuestro cocinero podría ser Sergio. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué ahorita digo por qué pondría a cada uno de ustedes como cocinero? El cocinero se ve envuelto, o Sergio se ve envuelto en una disyuntiva, debido a que no sabe si los huevos que tiene están en buena o mala condición, por lo cual se convierte en un tomador de decisiones. A ver, Sergio, dime, ¿tú cómo sabrías que los huevos, para poder cocinarlos, son buenos o malos? Pues hay que partirlos ahí sobre el tazón. ¿Pero tú tienes la certeza de que va a estar bueno o malo? No, ¿Tú cuando lo compras tienes la certeza de que es bueno o malo? no. Entonces ahí tú estás jugando en una cuestión de incertidumbre. ¿Estás de acuerdo? Cierto. Porque no tienes la información completa para saber si el huevo es bueno o malo. Entonces, desde ese momento que tú no sabes, ya estás siendo un tomador de decisiones y tienes que jugar, ¿sale? Entonces, hasta ahí todos están bien. Entonces, para que Sergio pueda hacer su omelette, tiene que partir un huevo directamente al sartén o provisionalmente en el tazón. Bueno, realmente no es en el sartén. El saucer es como una tacita chiquita, ¿sabes? Bueno, sí lo iba a derivar así, pero digamos, para que lo entendieran como muchísimo más claridad, lo puse así Lo que pasa es como... que como el sartén ya está caliente y ya te no cocinas, Arturo, se te nota, ¿eh? Ah, ok. Ya ves. El sartén está caliente. Si echas ya el huevo ahí en el sartén, pues ya se va a Y cocer. hay que explicarle a Arturo, lo tienes que batir antes en algún tazón. Exacto. No, pero hay gente que lo echa directo, directo. No, Sí, hay gente que le echa directo. pero ese no es el omelette, Arturo, ese pues, es el huevo estrellado, revuelto. Es otra regla del éxito. Bueno, en un platillo, lo ponemos así, en un platillo, ¿sale? En un platillo y el otro en un tazón, para poder batirlo, ¿sale? Entonces, romper el huevo provisionalmente en el platillo tiene la ventaja de no estropear todo el contenido que está, digamos, más bien al revés. Romper el huevo provisionalmente en el tazón tiene la ventaja de no estropear todo el contenido que está en el, pues digamos, antes de poder cocinarlo. Entonces, no me quería enredar con esas cuestiones de sartén y platillo. Pero espero que hasta aquí todos lo entiendan. Aparte de las herramientas que se utilizan para poder cocinarlo. Entonces, ese es el contexto. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, en la imagen, hay un cuadrito con un 0 adentro. A ese cuadrito se le va a llamar nodo, que es un punto en el tiempo
en donde los jugadores toman las decisiones. Ese nodo es, digamos, el primer punto de partida para que el tomador de decisiones pueda elegir entre alguna de las dos ramas. Se llaman ramas a las flechas que se encuentran, digamos, en la imagen. Esas ramas son las estrategias y es un conjunto de acciones que nos indica cómo actuaría un jugador tomando en cuenta todas las acciones posibles. ¿Sale? El circulito que aparece también es otro nodo. Y ese nodo también es un punto en el tiempo en donde el jugador toma la decisión si es bueno o malo. Y ese circulito es la que se le va a llamar naturaleza. ¿Sale? Entonces, podemos ver que existen dos opciones. Si el huevo sale bueno o sale malo. Si se dan cuenta, existe un -3 y un -4. A esos números se les llaman formas de pago. Y tiene un pago por cada, digamos, elección o estrategia que tú, como tomador de decisiones, elijas. Por ejemplo, si tu estrategia si tú tomas la decisión de la estrategia del bowl, te dan un pago de -3, mientras que en el de Saucer es de -4. Y esto es por el riesgo que corres. Te pagan muchísimo más cuando la estrategia que tú eliges es mucho más riesgosa. Ahí creo que tienen alguna duda hasta ahí. Ya está muy bien. Es que fíjense que cuando entramos en las situaciones dinámicas, efectivamente tenemos nodos, pero los nodos son de dos naturalezas al menos. Y este es un ejemplo simplísimo. Estamos hablando de hacer un omelette, que es una de las cosas más sencillas, aunque Arturo tiene que demostrarnos que sí sabe hacer omelettes, ¿eh? Todavía no nos convence. Entonces, ¿qué tipo de nodos tenemos acá? Tenemos nodos temporales, donde yo voy viendo en cada momento qué sucede. Y esos son los nodos, como decía Arturo, que están en los cuadritos, el 0, el 1 y el 2. Y tenemos otros nodos que caracterizan a la naturaleza, Antonio, que es qué pasó, en qué estado estoy. Y esos son los círculos, ¿sí? Pero entonces aquí, todavía, que estamos en un ejemplo simplísimo, todavía no es completamente evolutivo. Podemos ver que cuando caracterizamos elecciones en situaciones dinámicas, tenemos que considerar menos dos cosas. Momentos en el tiempo, 0, 1 y 2. Y estados de la naturaleza, bueno o malo, y cuál es la relación que hay entre el estado de la naturaleza y el avance que yo puedo tener en un proceso. Que eso es lo que se da con las flechas de retroalimentación. ¿Sí? Sí. En las estrategias, en un juego dinámico, podemos Yo tengo una encontrar pregunta. diferentes tipos de estrategias. Sí, dime, Daniela. Disculpa la interrupción. ¿Me podrías repetir? Mencionabas que el -3 y el -4 son un pago, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué es negativo? O sea, es como, ¿lo ves como algo que pierdes? No como algo que recibes. Justo eso. Hay una visión de que hay dos formas de maximizar, ¿no? Y aquí voy con los pleonasmos. La primera es estar más mejor y la otra es estar menos peor, ¿no? Entonces, aquí es una suerte de maximización con el menos peor, ¿no? Porque claro, -4 es más costoso que un -3, ¿no? Entonces, realmente -4 te da un pago menor que el -3. ¿Por qué siempre es negativo? Porque, bueno, cuando tú rompes el huevo, pues siempre hay alguna pérdida, hay algo que se queda ahí en la cáscara, ¿no? Algo que no puedes terminar de sacar, etc. No utilizas el total, ¿no? Siempre hay un costo por la actividad. Y ya luego al final tienes un pago. Si ves que aquí al final hay un +10, ahí ya el pago es positivo. Porque ahí ya pudiste hacer el omelette. Pero mientras, cuando estás en el proceso, pues realmente todavía no has recogido los frutos, estás gastando nada más de alguna forma. Pero gastas más si te vas por el platillo que de forma individual, ¿no? O sea, considerándolo paso a paso. Gastas más si te vas por el platillo que si te vas por el huevo. Y piensa que tal cual, tú tienes un cuenquito chiquito donde vas primero a poner un huevo
para ver si está bueno, y luego si ya está bueno, lo vas a echar en el bowl completo, ¿no? En el recipiente todo completo. Evidentemente, mientras más vayas pasando el huevo por platillos, platillos y platillos, vas dejando restos, ¿no? Dentro de ese plato, que luego no vas a poder aprovechar. Ese resto es lo que hace que en lugar de ser -3 es -4, porque perdiste parte del huevo solo por la verificación de si estaba bueno o malo. Es lo que quiere simbolizar. Y ya al final, cuando pasas por todo, que ya sí, estás en el punto 2, en el cuadro 2, ya hiciste tu omelette, ahora vas a hacer el siguiente, y es ahí cuando haces el omelette con 2 huevos que recibes tu pago de 10. Y ahora sí es positivo. Además, profe, el tazón te permite poner más cantidad y puedes hacer más rápido el omelette también, ¿no? Que si lo estás pasando del plato al tazón y los procesos, ¿no? Exacto. Sí, eso también es cierto. Profe, entonces asumimos el -3 y el -4 como el riesgo dispuestos a exponer por el método que se use, ¿no? Hay una interacción entre riesgo y costo, ¿no? Y es tal cual lo que dijo Arturo. Cuando tomas como decisiones más riesgosas, tienden a tener un pago mayor, ¿no? Entonces, en ese caso, la diferencia entre -3 y -4 está dada por ese riesgo. Pero realmente no es que sea el riesgo lo único que consideras en los pagos. Los pagos están determinados por toda la situación. El riesgo es parte de ello, pero también está las pérdidas que tiene, por lo que decíamos, ¿no? Cuando lo vas pasando de una tacita a una tacita a una tacita, pues vas perdiendo cierto material. Eso también es un costo. Pierdes tiempo también, porque primero tienes que echarlo en una taza y después tienes que pasarlo a la otra taza, ¿no? Y así. Entonces, no es solamente el riesgo, pero también el riesgo es un factor que determina los pagos. Una pregunta, profe. Ahorita que Arturo me estaba preguntando sobre si sabíamos si el huevo estaba en buen estado o no. Aquí nos está considerando, por ejemplo, que el empaque puede tener fecha o la marca que uno elige ya por costumbre. Sí, se lo puedes tener, y de hecho más adelante eso también se especifica en el modelo. Por ejemplo, lo que hablábamos, Guadalupe, que vas a presentar más adelante, ¿no? De Sí, las sí, reglas así es. R1, R2, R3, R4, ¿no? Sí, con el modelo CPR. Exacto, con el modelo CPR. Entonces ahí te vas a dar cuenta, Sergio, que efectivamente, si tú tienes una percepción sobre el huevo que estás comprando, es distinto y tomas decisiones distintas. Eso es información también valiosa. Pero en este momento, pues, no estamos considerando ese tipo de cosas, sino simplemente estoy en una situación como de mayor incertidumbre y es 50-50. Si el huevo está bueno o está mal, de alguna forma. Sí, Ahora, yo... perdón, rápido antes. Cuando yo estaba haciendo la lectura de este modelo, yo lo entendí más para situaciones estáticas o semiestáticas, no tanto como dinámicas. Es que ahí el asunto, mira, digamos, las situaciones dinámicas siempre, donde se pare, significa tiempo, cambio en el tiempo. Esa es la dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué tanto caracterizas tú el cambio en el tiempo o qué tanto no? Hay distintas formas de considerar procesos dinámicos. Hay algunos que son dinámicos y discretos, como es este caso, ¿no? Donde yo voy paso a paso, 1, 2, 3. Yo puedo encapsular cada una de las situaciones. Eso es un proceso dinámico discreto. Y yo tengo procesos dinámicos continuos también, donde eso ya no lo puedo poner, o sea, tendría que partirlo en muchísimos pedacitos. En matemáticas se dice infinitesimalmente, para yo poder ver cuál es el proceso discreto, ¿no? Entonces, como eso no es una buena representación, se toma una representación continua. Y hay procesos de cambio continuo, ¿no? Como el propio crecimiento del cuerpo, ¿no? De los seres vivos. Son procesos continuos que difícilmente tú puedes romper en pedazos de tiempo. Ahora, este proceso es dinámico, pero tú lo puedes dividir en lapsos y en procesos, en fases muy marcadas.
porque es una cosa tan simple como hacer un omelette, ¿no? Y justo es parte de la idea de esto. Lo que me parece chistoso es que, miren, aquí estamos dando vueltas y vueltas sobre hacer un omelette. Es una decisión simplísima, simplísima, una cosa muy fácil, y aún así, miren todas las vueltas y todas las consideraciones que estamos teniendo. Imagínense ustedes cuando las decisiones son más complejas, ¿no? Como invierto o no invierto. O voy a desarrollar esta nueva molécula para ver si me da una vacuna para el COVID o no, ¿no? Entonces, ahí el nivel de complejidad es mucho mayor. Entonces, empezamos paso a paso con algo bien sencillo, un omelette. ¿Sí? Arturo, sigue tú. Bueno, profesor, solamente recalcar que estamos viéndolo desde un enfoque ortodoxo, en el cual, digamos, en cualquier juego necesitamos tener información completa o saber si tenemos información incompleta. Y eso va basado en la certeza o en la incertidumbre que tenga el juego. Entonces, la estrategia de este juego, donde el cocinero tiene la decisión en cada configuración de decidir si romper el siguiente huevo en el platillo o en el plato, tiene que ver con que el problema a resolver por el cocinero es determinar la estrategia a seguir para maximizar sus beneficios. El propósito de estos juegos, ya sea de cuestiones o de situaciones dinámicas o estáticas, es el de maximizar el beneficio o obtener el mejor resultado para su interés, ¿no? Entonces, más adelantito que empecemos a hablar sobre el modelo evolutivo, pues se podrán dar algunas determinaciones como muchísimo más, o cuestiones como mucho más prácticas. Entonces, por el momento dejaría que mi compañera Saraí hablar un poco de los tipos de racionalidad, que es fundamental para tomar la decisión correcta a la hora de elegir una estrategia. Bueno, en esta parte el autor comienza a hablarnos de la forma de la racionalidad, de las formas de la racionalidad, y voy a hablar de más bien conceptualmente, ¿no? Entonces, en esta parte definimos el comportamiento mostrando desde la perspectiva evolucionista, ¿no? En un primer momento, Simon nos muestra dos formas de racionalidad, la sustantiva y la procesal. La sustantiva es desde una perspectiva instrumentalista en el que se dice que la elección se realiza en relación a la validez de las predicciones y tomando en cuenta las decisiones que ha tomado anteriormente el decisor, ¿no? El tomador de decisiones. Por otra parte, la procesal es desde una perspectiva realista, en el cual la elección debe ser por su validez empírica y en el proceso de decisión, ¿no? En esta parte entra más lo heurístico. El primer modelo lo defendió más bien Friedman. Y bueno, y el segundo, bueno, ahí bueno, se determinaron dos formas alternativas, un poco para explicar lo anterior, es que si no, siento que me voy a revolver. Dos formas alternativas de la racionalidad. La racionalidad fuerte, como podemos ver aquí, y la racionalidad limitada. La racionalidad fuerte se refiere a que el tomador de decisiones está dotado de infinitas habilidades de cálculo, por lo tanto, es capaz de concluir con éxito cualquier deliberación. Por otra parte, en la limitada se supone que el tomador de decisiones tiene una limitada capacidad de procesamiento de información y por lo tanto tomar la decisión es más complejo. Se ponía un ejemplo del jugador de billar y el jugador de ajedrez. En esta parte, digamos que cuando el jugador de billar está... Bueno, no sé aquí si alguien podría decirme la diferencia entre la forma de racionalidad, de tomar decisión sustantiva y procesal. ¿Alguien? Voluntariamente. Claro. Bueno, como yo la entiendo, según la lectura, es que
La racionalidad sustantiva se observa desde un punto de vista como instrumentalista, ¿no? Y la procesal es desde una perspectiva más realista. Entonces, creo que estas dos, si lo entiendo bien, porque es como bastante complejo esto, lo defiende Simon desde el, no sé, desde el enfoque evolutivo. Profesor, no sé si esa es como la comparación. A ver, termina la idea y te cuento. Ok. Y bueno, luego dice que existen como la racionalidad fuerte y la racionalidad limitada. Y estos se derivan de la procesal, ¿no? Entonces la racionalidad fuerte puede ser también la racionalidad procesal y de ahí retoma el modelo de optimización, el modelo, sí, creo que es el modelo de optimización, mientras que la racionalidad fuerte retoman las reglas de decisión que están más enfocadas a lo cognitivo y por ende a la racionalidad como más instrumental, ¿no? No sé, es un complejo, pero es algo así entendí. ¿Yo puedo Bueno, participar? yo quisiera también, ¿Sí puedo tomar la palabra? Sí. sí, adelante. Ah, perfecto. Yo entendí que la racionalidad sustantiva apoya el modelo optimizador y bueno, esta sugiere que no se debe de explicar el proceso de deliberación a partir del cual se toman las decisiones. Caso contrario a la procedimental, donde sí se debe explicar el proceso de deliberación y es una crítica hacia el modelo optimizador. Claro. Entonces es cuando nos pone el ejemplo del jugador de billar y el jugador de ajedrez, porque en el jugador de billar, digamos que al lanzar la pelotita, bueno, es que no sé jugar, bueno, es de cierta forma una elección sin saber lo que va a pasar, ¿no? O sea, no puede predecir como tal qué es lo que va a pasar. Entonces se utiliza como una herramienta de predicción ante la decisión, ¿no? Y por otra parte, el jugador de ajedrez sí tiene marcadas las reglas, los algoritmos de búsqueda, de selección, tiene una estructura más o menos clara de cómo jugar, ¿no? Entonces, hace esta comparación de estas dos formas de elegir. Digamos que la racionalidad fuerte entonces tiene estas dos vertientes, que es lo cognitivo y lo instrumental, y en lo cognitivo se tienen las expectativas perfectas, ¿no? O al menos con un porcentaje mínimo de error en teoría. Y la instrumental puede determinar alguna acción y dependiendo de sus oportunidades y de sus preferencias. Bueno, aquí no sé, alguien iba a preguntar algo, creo, al profesor. No vi quién era. O continúo. Daniel tiene la mano levantada todavía, pero no sé si va a preguntar algo. Daniel Chávez. ¿Sí? ¿No? Yo tengo una pregunta. Después, okay. Del ejemplo que dice del ajedrez y de este juego, eso, ¿a cuál te referías? Perdón, es que tal vez me distraje, ¿a la racionalidad sustantiva y procesal o a cuál? Tiene que ver con lo cognitivo y lo instrumental, si no me equivoco. ¿No es a la racionalidad sustantiva? A mí también no me quedó absolutamente nada claro en ese punto, profesor. ¿Podría explicarlo usted? Porque primero habla desde una postura de Simon, después habla de una de Walliser y luego de la de Friedman. Entonces es como, ¿qué tipo de racionalidad y a qué está abogando? ¿A la neoclásica, a la evolutiva? ¿A cuál? O sea, no entendí absolutamente nada de esa parte. Ok. Tania, ¿puedes repetir la pregunta?
Porque estaba tomando unas notas mientras... Sí, que el ejemplo de ajedrez y el otro juego, que no me acuerdo cómo se llama, se refería a, sí, a la racionalidad sustantiva y a la procesal o a la fuerte y limitada. Según yo era sustantiva y procesal, ¿no? Pero no entendí eso. ¿Qué otra duda hay alrededor de las racionalidades? Ok. Bueno, miren, hay una cosa, ¿no? Y empiezo por lo general y luego vamos con lo del contenido. Es necesario esquematizar los contenidos cuando los estemos estudiando, cuando los estemos analizando por la primera vez, sobre todo, ¿no? Bueno, siempre es recomendable, pero en general para la primera vez es fundamental. Porque si yo logro un buen esquema, logro poner orden de jerarquías. Entonces, por ejemplo, si ustedes pensaran en mapas mentales o mapas conceptuales, puede ser una forma. Yo normalmente prefiero los esquemas tipos diagramas de árbol y termino haciendo bullet points y cosas así. Eso es fundamental para todo el contenido, porque es cierto que todos los conceptos que se plantean aquí no son simples y no son mutuamente excluyentes. Yo no los puedo encasillar o encapsular. En general son conceptos relacionales. Por eso es que se hace difícil la comprensión, porque además son conceptos relacionales y están formalizados matemáticamente y es difícil, porque la formalización matemática no siempre está a la mano. No porque en sí mismo sea complicado, sino porque es un lenguaje y todo idioma uno lo aprende practicando y utilizándolo. Y como no utilizamos mucho el lenguaje matemático, pues entonces se nos dificulta. ¿Sí? Lo digo porque ahorita están estas dudas sobre las formas de racionalidad, que efectivamente son conceptos complejos, pero van a encontrar otras dudas más adelante, ¿eh? Y entonces, ¿cómo resolverlas? Bueno, necesito métodos de estudio que me permitan relacionar conceptos que no son mutuamente excluyentes, sino que son conceptos que están como hibridados, como entrelazados entre sí. Yo creo que ese es como el principal aprendizaje para acercarse a esto. Luego, las formas de racionalidad es una manera, o la clasificación que se hace de estas formas de racionalidad es una manera de parametrizar algo muy complicado, y es entender la forma en que las personas piensan. ¿De qué forma piensa la gente? Es muy difícil poder categorizar o parametrizar de qué manera piensa la gente. En el modelo neoclásico, pues hay una decisión metodológica fuerte cuando se dice que la manera en que piensan las personas implica una capacidad de cómputo, digamos, infinita. Y eso resuelve muchas cosas, porque si la capacidad de cómputo es infinita, bueno, para empezar, yo no tengo mucho que evaluar en términos de incertidumbre, porque yo todo lo puedo ver, lo puedo saber. Y entonces de ahí que realmente las decisiones que siempre voy a tomar, y va el adjetivo, siempre voy a tomar, van a ser las mejores decisiones en cualquier caso. Si yo abandono ese supuesto, y entonces ya no pienso que las personas pueden computar y analizar y saberlo todo siempre en todo momento, ¿no? No es una racionalidad ilimitada. Entonces, ¿qué tanto es tantito cuando yo digo que las racionalidades están mediadas por otros procesos? Y que implica que las personas no lo saben todo. Ok, no lo saben todo, pero ¿saben algo o no saben nada? Estar en un mundo donde todo es una selva y yo me voy a comportar, pues, dependiendo de por donde brinquen las cosas sin tener ninguna idea de biología, botánica, física, ¿no? Mientras estoy en la selva, o tengo un conocimiento previo. ¿Voy a creer yo en otras personas o no? ¿Voy a pensar esto desde mis experiencias pasadas o más bien desde mis expectativas al futuro? Entonces ahí surgen más preguntas, ¿ven? Porque ya no tengo dado una única manera de caracterizar cómo las personas piensan. Ese es el asunto alrededor de las racionalidades.
Y es como la base para que yo luego pueda entender cuáles son los distintos tipos de racionalidad en los que me voy a poder ver involucrado o involucrada si ya considero o abandono este supuesto de que los agentes pueden saberlo todo siempre y en todo momento. Esa es la base. Y entonces, bueno, como yo estoy buscando distintas formas de parametrizar la manera en que un agente piensa, un agente razona, ahí me voy a encontrar con varios cruces. Y esos cruces son estas categorías: la sustantiva, la procesal, la racionalidad fuerte y la racionalidad limitada, ¿no? Hay algunos cruces que son mucho más claros, ¿no? Por ejemplo, entre la procesal y las racionalidades fuertes y limitadas. Pero incluso podríamos plantear algún tipo de desarrollo donde mezcláramos también la sustantiva con racionalidad fuerte o racionalidad limitada, ¿no? Dependiendo de cómo hiciéramos el planteamiento y cuáles son los supuestos. Como yo no tengo una forma única y no tengo solo una forma de pensar la racionalidad, básicamente yo, cada vez que me presente frente a un modelo que quiera estudiar la elección, yo tendré que plantear desde dónde pienso esta racionalidad. Y por eso es que en el capítulo ustedes encuentran distintos modelos donde se ven distintas combinaciones de estas racionalidades. Pero ninguna se ve de forma como única, pura, definitiva o totalmente excluyente de las demás. Es importante tener este marco general antes de entrar a los conceptos de cada una, porque si yo estoy esperando que cada una de estas racionalidades se defina igual como se definía antes, es decir, que cada racionalidad de estas sea la racionalidad con la que voy a trabajar y no otra, y no pienso que las racionalidades podrían tener un cierto nivel de interacción entre ellas, o las formas en las que yo considero la racionalidad, entonces siempre voy a leer esperando encontrar esa cápsula, ¿no? Ese objeto de racionalidad único. Y cuando no lo encuentro, me despego del texto y no entiendo bien, me cuesta relacionarme con el concepto. Porque no es un concepto así redondo, es un concepto relacional. Y eso es lo primero que de ahí es que tenemos que partir. Entonces, bueno, de mi concepto relacional, ¿qué veo? Que tengo distintas formas de pensar o ejes para pensar las racionalidades y le pongo etiquetas. Entonces le pongo racionalidad sustantiva, le pongo racionalidad procesal, racionalidad fuerte o racionalidad limitada. Y cuando yo lo voy a aplicar en el modelo, pues tengo que ver cuáles de todas esas etiquetas me sirven. Puede ser una, pero puede ser la interacción entre ellas. Porque están planteadas desde elementos que no siempre consideran las mismas cosas. Y hay algunas cosas que sí pueden ser más separadas también. Como por ejemplo, la diferencia entre racionalidad fuerte cognitiva y racionalidad fuerte instrumental. Eso es lo primero. Una vez que yo me posiciono desde ahí, si reviso los conceptos, es más fácil que entienda hasta dónde llega uno y hasta dónde llega otro. Por ejemplo, Juan, la racionalidad fuerte cognitiva, ¿cómo se diferencia de la racionalidad fuerte instrumental? Juan Orozco. Pues de hecho, es que justamente entré en ese conflicto, le digo, porque como el texto las va dando sistemáticamente, no lo pude relacionar, inclusive tuve problemas para contestar la pregunta que nos hizo de define los distintos tipos de racionalidad que pueden determinar la elección individual. Eso tiene que ver, supongo, con estos tipos o formas de ver la racionalidad, pero esto es desde el marco justamente económico, pero todavía no sé si neoclásico o es en el neoclásico y esto da paso a pensarlo desde una manera evolutiva y pues también hay, o sea, se puede evaluar desde otras posturas, ¿no? Por ejemplo, desde la psicología se puede evaluar justamente de otra manera, ¿no? Como la cognitiva, como la serie de pasos que se tiene que ir dando en el desarrollo para llegar a una toma de decisión, ¿no? En este caso, o sea, se tiene que ver de la experiencia previa y creo que justamente en esa parte habla de la
sobre el ajedrez, que son una conjunción de axiomas que hace que el individuo tome mejores decisiones tomando en cuenta las probabilidades que se pueden hacer al mover una pieza. Pero eso conlleva un conocimiento previo. Entonces, de lo cognitivo se lleva a lo instrumental, a la aplicación. Bueno, creo. Sí, es que justo por eso empecé viendo o trabajando cuál es la forma de aproximarse a los conceptos relacionales, porque eso es lo que está de base, Juan, en el conflicto que tuviste con el texto. Una vez que uno entiende que te vas a posicionar desde ahí, luego puedes añadir todas las otras clasificaciones, por ejemplo, si es del marco neoclásico o si es del marco evolutivo, si lo utilizo en un caso o si lo utilizo en el otro. Pero lo primero es entender que estoy abriendo el espectro a distintos tipos de racionalidades y entender cada una bien por separado. Por eso te preguntaba los conceptos de racionalidad cognitiva, instrumental y las diferencias entre ellas. Ya luego las asociamos y buscamos la relación. Pero yo, para poder entender la relación, antes de pensar en las otras dimensiones que estabas planteando, ¿no? Si forma parte de un marco del otro, etc. Yo necesito saber qué significa cada una de esas racionalidades. Definir el elemento. A ver, Saray, ¿cuál es la definición que tú le ofreces a Juan de cognitiva e instrumental? Para que lo vayamos construyendo. Bueno, yo sintetizaría la cognitiva cuando tienes una expectativa perfecta de cómo van a suceder las cosas, ¿no? De cómo vas a decidir las cosas y de esa forma evitar errores o que estos errores sean mínimos, ¿no? Por otra parte, con instrumental, puede ser determinante para una acción optimizadora, pero teniendo en cuenta tus oportunidades y tus preferencias. Es como la forma en la que yo lo sintetizaría. Okay. ¿Y cuál es la diferencia entre la cognitiva y la instrumental? Que en una en ninguna situación puedes saber como tal qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero en lo cognitivo nos dice que hay un elemento de predicción, no sé cómo explicar esto. Y por otra parte, en la instrumental, pues sí tienes en cuenta las reglas, ¿no? O sea, como una base para poder llegar a la decisión. Entonces, en la otra, digamos que no se puede saber como tal qué es lo que va a pasar, o estás jugando a ciegas, no sé cómo decirlo. ¿Cuál es la otra? ¿La cognitiva o la instrumental? La primera en la que solo es un elemento de predicción ante la decisión es la cognitiva y la otra sería la instrumental. ¿Profe? Sí. ¿Profe? ¿Quién habla? Rodrigo. Sí. Rodrigo. No, la cognitiva la expone, la cognitiva la expone con el ejemplo del juego de billar, porque uno le pega a la bola sin saber exactamente a dónde va a rebotar esta y qué efectos va a tener, y la instrumental la expone con el ajedrez porque conoce los movimientos que va a tener, que puede tener su pieza de ajedrez y los movimientos que pueden tener las piezas del rival. Por tanto, tiene de cierta manera conocimiento perfecto o por lo menos un conocimiento más formado de los resultados que va a obtener. ¿No esa es la idea que expone? Bueno, yo lo que ya entendí. A ver, lo discutimos. Un ratito más porque ya son las 2 de la tarde para que nos dé tiempo de seguir. Pero, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo lo vio el resto? Bueno, es que también hablaba de la maxificación y la optimización. Entonces, en el tema de la racionalidad sustantiva, lo que busca es maxificar como sus resultados, sus beneficios. O sea, lo entendía como leí otras cosas donde decía, si tienes dos botellas que cuestan lo mismo, una de agua y una de refresco, tú quieres tu máxima satisfacción en ese momento, pues tal vez no quieres la botella de agua. Pero no sé, si te pones a pensar en que
entonces quieres una vida más saludable, bla, 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 puedes tomar la botella de agua. O sea, como también yo entendí que la racionalidad sustantiva tiene que ver con la maximización del beneficio y la procesal tiene que ver con tomar en cuenta otros elementos para que pueda tener el resultado más óptimo. Pero no sé si está bien ese pensamiento por ahí. Bueno, miren, a ver, ¿se me está escuchando? Sí. Lo primero es que si veo que es una duda generalizada, no recibí ni una pregunta, ojo, para la evaluación continua alrededor de las racionalidades. Nadie preguntó, nadie dijo nada, ¿no? Entonces, si es un tema complicado, pues la idea es que lo vayan consultando. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo va el asunto de las racionalidades? Tenemos distintos tipos de racionalidades. Estoy buscando, aquí está. La racionalidad sustantiva, la leo directamente del libro de Zorn, ¿no? Desde una perspectiva instrumentalista. ¿Qué significa una perspectiva instrumentalista? Instrumental significa que yo uso como un equipo, como una herramienta, como algo que yo voy a utilizar para lograr un fin. Y eso es lo que a mí más me interesa. Yo podría tener una visión instrumental de la innovación y decir que la innovación sirve para resolver un problema nacional. O puedo tener una visión normativa de la innovación y digo que la innovación es importante en sí misma, independientemente de si soluciona o no soluciona problemas nacionales. En el primer caso, si yo utilizo la innovación para resolver un problema, es una visión instrumental. En el otro, es una visión más normativa, donde yo de por sí defino la importancia de la innovación, independientemente de desde dónde esté definida esa importancia. Entonces, la racionalidad sustantiva está definida desde una perspectiva instrumental. Y entonces, no solamente las reglas de decisión solamente las reglas de decisión son evaluadas en relación a la validez de las predicciones, en términos de las acciones tomadas por el tomador de decisión. Las reglas de decisión son evaluadas en relación a la validez de las predicciones. Es decir, si predice lo que yo espero, ya es suficiente para mí. Un poco es lo que se planteaba antes de no importa tanto desde dónde yo parta, sino el hecho de que yo obtenga los resultados que estoy esperando. Eso es lo que dice la racionalidad sustantiva. La racionalidad procedimental o procesal está más desde una perspectiva realista. Y entonces ahí la efectividad de las decisiones no se miden necesariamente por la predicción, sino por la validez empírica desde donde yo estoy partiendo. Capaz no predije exactamente lo que iba a suceder, pero tengo una base más clara desde dónde estoy partiendo para tomar esa decisión. Si el resultado es el que yo espero o no, si la predicción es buena o mala, es otro asunto. Lo importante es que yo sepa desde dónde estoy partiendo. En el primer caso, yo tengo una visión más instrumental. Y yo lo único que quiero es lograr un objetivo, predecir. Y que esa elección surja como, o se cumpla como algo que ya yo sé que concretamente va a suceder. Y en el segundo caso, no. En el segundo caso, yo tengo una visión más, si se quiere, de aprendizaje, de proceso. Porque lo que yo quiero es entender bien la realidad y desde ahí plantear mis decisiones. Es distinto. ¿Sí? Pensar en la predicción o pensar en la realidad en la que me estoy basando. En el Friedman, que es el de as if, ¿no? Aquí está lo que yo les decía, everything happened as if. Es evidentemente un defensor de la racionalidad sustantiva, ¿no? Porque es desde ahí, desde donde él parte. Pero bueno, hay, de nuevo, otro tipo de racionalidades o de visiones, ¿no? Por ejemplo, la que propone Simon, que es la procesual o procedimental. Y entonces ahí él dice, no, miren, no es únicamente que esto pueda llegar a un resultado concreto como el que yo esperaba, sino hay que entender también qué es lo que está detrás. Y entonces desde ahí,
es que se hacen pues una serie de planteamientos alrededor de esta racionalidad. Y entonces hay una que se considera la racionalidad fuerte, que está muy vinculada a esta racionalidad sustantiva, ¿no? ¿Por qué? Porque asume que el tomador de decisión tiene infinitas posibilidades de cálculo y entonces puede concluir en el proceso de deliberación en el que está de una forma muy certera. Y básicamente eso es como coherente con la racionalidad sustantiva, porque ya está dado el hecho de que el tomador de decisión conoce todo lo que hay. Y entonces, básicamente, la decisión se puede dar desde esta visión instrumental, porque como él conoce todo lo que hay, no hay ningún problema en que determine una predicción exacta, concreta, buena, correcta sobre el estado de la naturaleza, porque lo conoce todo. Y entonces, desde ahí, puede hacer predicciones muy claras. Y la otra forma de plantear la racionalidad es de forma limitada. Y entonces ahí ya no tiene todas estas posibilidades, no interactúa tanto con esta visión instrumentalista, aunque puede hacerlo, ¿no? De nuevo, no son completamente excluyentes. Y va a depender siempre de cómo procese la información y qué capacidad tengan las personas para entender la naturaleza. Entonces, por eso es que se parece más o está más vinculada con la procedimental, ¿no? Porque está más pensado para dar este juego entre la incertidumbre de no siempre saber en qué van a resultar mis decisiones y la capacidad que yo tengo para pensar. Como ven, los conceptos no son mutuamente excluyentes, no al 100%, y se pueden plantear relaciones entre unos y otros. Hay algunas cosas que están más vinculadas desde un lugar y desde el otro, pero no es que nosotros pudiéramos asignar un único tipo de racionalidad cuando esté haciendo el modelo, sino que es posible incluso que yo pueda combinar los distintos tipos de racionalidades. Fíjense que si vamos, por ejemplo, a la página 24 del libro, en el PDF es el 29, hay algunas que el propio libro ya plantea esta relación que no es simple. Por ejemplo, dice, cuando habla de los tipos de racionalidad que pueden ser complementarias y habla de lo cognitivo y lo instrumental, dicen que pueden estar relacionadas con la forma fuerte, ¿sí? Pero no dice que es únicamente o que es exclusiva de esta forma fuerte, sino que tienen un mayor nivel de relación. Podríamos encontrar algunos huecos donde tenemos este tipo de racionalidades en ciertos procesos o desde cierta lógica procedimental. Por eso les digo que están mezcladas el asunto, la confusión es que ustedes están viendo distintas interacciones de racionalidad que no son excluyentes y por eso es que salen las confusiones, ¿sí? Porque no puedo ubicar una única manera de entender la racionalidad. Tienen Sergio y Brenda la mano levantada. Sergio. Sí, maestro, yo para contestar esa utilicé más o menos lo que usted estaba diciendo en un principio, un esquema. Y más o menos para que me fuera más claro, me fui a la fecha de aparición y por los autores. Entonces, en este caso, la primera puse la de Friedman, que al final tengo entendido que a él le preguntaban mucho, oye, pero los supuestos no son reales. Y él dijo, bueno, es que no importa eso, sino que más bien los resultados, las predicciones que se hacen, y por eso no sé si él le llamó o le pusieron como sustantiva, donde la sustancia es no tanto los supuestos que todo el mundo le criticaba. Y posteriormente Simon, en contraparte a eso, puso la procesal porque él sí se fue más a la parte empírica y ahí el año es 76, entonces casa. Y luego, como usted dice, la fuerte y la limitada pues tienen a irse más sobre la fuerte sobre la sustantiva, que es en el 96, y la limitada en el 2000, también como complementa la procesal. Pero en un esquema, lo que preguntaban si es esto ortodoxo o heterodoxo, pues finalmente surgieron con los ortodoxos, pero los heterodoxos de ahí derivan, y al final me parece que es que luego Wallister la propone estas dos como pone Saraí,
como que son combinadas básicamente con la fuerte y la limitada, y de alguna manera ya nos da un esquema para ver lo que va a ser el heterodoxo, ¿no? Que realmente, como dice el maestro, pues tiene que ubicarse y cuál va a tomar, ¿no? Pero me gustó más ubicarme como por años para tratar de entender la dinámica, ¿no? Sí, esa es una buena práctica. Voy con Brenda y luego vuelvo con Sergio. Brenda. Sí, gracias. Bueno, aquí en donde comenta que al final, digamos, ambas racionalidades terminan de converger. No sé, y es pregunta, por lo que más o menos leí, sería a través del modelo de optimización, porque bueno, para la perspectiva instrumentalista o la racionalidad sustantiva, menciona que el modelo de optimización sigue funcionando como un instrumento de predicción de las decisiones del usuario, bueno, del decisor, pero que también por la parte de la racionalidad, o bueno, la racionalidad procesal, o que es como la perspectiva realista, también se incluye, y que lo instrumental puede también reducirse a la racionalidad. Entonces, y hay un término que utiliza que a mí me llama la atención, que es ¿cómo se llama? El algoritmo del gradiente. No sé si esto cómo juega, porque bueno, yo entiendo el algoritmo del gradiente como desde la parte de por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que te permite encontrar el valor mínimo de la función. Pero no sé si esto tenga que ver con el modelo de optimización, doctor. Mira, el punto, Brenda, es que, a ver, el tema de las racionalidades no están únicamente vinculadas con un modelo. De hecho, en la presentación, en la discusión de la presentación que tuvimos el viernes pasado, yo les decía a la gente del equipo 3 que había que decidir qué tantos modelos íbamos a ver. En general, en economía evolutiva, no tenemos un modelo en el que nos podamos basar, sino que frente a situaciones particulares y de acuerdo a lo que nosotros queremos configurar, vamos presentando o planteando modelos. Pero son modelos que sirven para esa situación. Entonces yo no asocio un tipo de racionalidad necesariamente con un modelo. No quiere decir que, por ejemplo, toda la racionalidad limitada está pensada para modelos dinámicos, o que toda la racionalidad limitada está pensada para modelos estáticos. No hay una asignación directa. Ese es el punto, ¿no? Tenemos un abanico de opciones y nosotros vamos a seleccionar y a combinar. Vamos a hacer una suerte de arquitectas y arquitectos de nuestra realidad, que es lo que vamos a representar, y a través del modelo la vamos a especificar. Pero no lo asocies una racionalidad a un tipo de modelo. En particular, en estos tipos de modelos, ellos en cada modelo no explicitan completamente el tema de la racionalidad, los autores no retoman la racionalidad y dicen, en este modelo estoy trabajando únicamente con este tipo de racionalidad y así están combinados. Eso no lo hacen. Eso para nosotros, cuando leemos el modelo por primera vez, nos crea una dificultad, porque nos obliga a que seamos nosotros quienes identifiquemos qué tipo de racionalidades es la que está detrás, ¿no? Y es parte de las cosas que hacemos cuando analizamos el modelo en concreto. Pero no están pensadas únicamente un tipo de racionalidad para un tipo de modelo, en general. Los que están ahí planteados, o los modelos evolutivos, están mucho más cercanos a la racionalidad limitada. En economía evolutiva nunca vamos a tener, o no podemos hacer una exploración de todos los modelos que existen, porque como les cuento que los modelos están asociados a los problemas con los que yo me enfrento en la realidad y tienen un nivel de especificidad, imagínense cuántos modelos podemos plantear para elecciones. Bueno, casi que un modelo por cada tipo de elección que hay que hacer. ¿Cuántos tipos de elecciones hay en la vida? No paramos nunca. Entonces, la idea de estos modelos no es mostrar, como si era antes, una visión en la que ya yo sabía, bueno, miren, tengo aquí mi curva de indiferencia, esta es mi restricción presupuestal,
aquí está mi elección. La encontré. Eso es lo que hacíamos cuando tenemos un único modelo que tiene decisiones metodológicas fuertes. Cuando no es así, y nosotros vamos a meter un mayor nivel de variabilidad, no podemos determinar a priori cuál va a ser el mejor o dónde va a estar ese punto de decisión, ni desde dónde vamos a partir. Entonces, no son modelos exhaustivos los que están en el libro, ¿eh? Ni en este caso, ni en los casos que siguen. Son modelos representativos de, para ciertas situaciones, cómo me puedo acercar yo a un proceso de elección. ¿Sí? Lo digo para no generar la idea de que todos los modelos de elección son como el modelo dinámico este de CPR. No es así. Ese es un modelo y yo puedo tener otros. Y en cada uno yo debería identificar. Cuando yo planteo mi modelo, yo empiezo diciendo cuáles son los supuestos del modelo. Cuáles son las variables, las cosas que van a cambiar, cuáles son los parámetros, los que yo estoy predefiniendo, cuál era el objetivo de desarrollar este modelo y finalmente cuáles son los pasos. Y eso lo tengo que hacer para cada situación que para mí sea de interés. ¿Sí? No sé si contesté bien la pregunta, Brenda, pero la idea es, sobre todo, desvincular este tipo de modelos de los modelos anteriores que eran como únicos, ¿no? Y plantear que aquí voy a tener distintos tipos de racionalidades para distintos modelos dependiendo de lo que yo quiera estudiar. Sí, creo que, bueno, es que continuamente, pues creo que buscamos como asociarlo para ubicarlo, ¿no? Como ubicarnos en el mapa, bueno, a ver, ¿a qué pertenece? Y buscamos clasificar. Y sí es lo que a mí me pasó, a lo mejor erré un poco, ¿no? En ese aspecto, pero es interesante. A lo mejor, no sé si los modelos ya tienen un poco más que ver, o bueno, las diferencias entre los modelos con el concepto de los comportamientos, que seguramente que ahorita ya mis compañeros ya van a entrar como más en detalle en esa parte, pero a mí me parece que los modelos dependen más de ese tipo del comportamiento de los decision makers. Exacto, sí, está más relacionado a los comportamientos y cómo los vamos a parametrizar, ¿no? Ese es el punto. Y en general está bien, yo entiendo las dudas, les agradezco a los compañeros que han tenido paciencia porque les he interrumpido mucho, pero es que esta es la primera vez que estamos viendo un modelo, ¿no? Que nos estamos acercando a cómo se parametriza ya en concreto, ya no hablando de todas las críticas, lo que nos gusta, las peleas, los amores, no. Estamos ya en concreto con modelos que hacen estudios sobre decisiones económicas, ¿no? En este caso, una elección individual. Entonces, como nos acercamos por primera vez a un modelo evolutivo, surgen un montón de dudas. Porque lo que estamos acostumbrados es a ver los otros modelos que son únicos. No, aquí la cosa cambia, la lógica cambia. Y también la forma en que nos relacionamos. Muy importante la intervención de Sergio y de Brenda, porque en ambos casos nos ayudan a entender cómo nos aproximamos a la economía evolutiva. Y esa es la base de esta micro, ¿eh? Aquí no vamos a ver modelos únicos, lo reitero. No, los planteamientos que están en el libro son por diseño, por definición, incompletos. No son suficientes. ¿Qué es lo que yo voy a aprender en el curso? Voy a aprender a plantear modelos que tengan más esta lógica de la racionalidad procesual, ¿no? Procesal o procedimental, que es, me acerco a la realidad. Desde la realidad intento representar ese modelo. Y como las realidades son muy distintas y muy particulares, tengo muchos modelos. Aquí solamente voy a ver algunos ejemplos de cómo eso se ha operacionalizado, pero no es el modelo o los modelos que están aquí, los únicos que existen alrededor de los temas que se tratan. En este caso, las elecciones. ¿Sí? Eso les va a pasar también con los otros contenidos, ¿eh? Con todos los contenidos son estas características. Así que, bueno, de nuevo, les agradezco la paciencia a los del equipo 3 y les dejo hablar para que sigamos con la presentación. No, gracias por explicar de nuevo, profesor. Bueno, después de esto nos enfrentamos a los procedimientos de predicción, en los cuales el que toma la decisión se encuentra frente a dos problemas, ¿no? En el primer caso, el primer problema es categorizar la situación de la decisión. El estado, se habla desde tres partes: el estado de la naturaleza, las consecuencias que tendrá su decisión y las utilidades que va a obtener también. Las consecuencias pueden ser desde acciones materiales, contrainformativas, técnicas,
conductuales y sociales, y de otros aspectos como materiales, financieros o otros aspectos simbólicos. Por otra parte, está el segundo problema, es la estructura interna de la situación de la decisión. En este caso se tiene que enfrentar, relacionar los elementos a los que se enfrenta, que serían desde sus creencias, las consecuencias, y en relación de estos aspectos con las acciones y el Estado, ¿no? En ese sentido, necesita analizar todas estas partes para poder definir sus oportunidades y sus preferencias, y, aunque se escuche un poco redundante, de nuevo poner en dos perspectivas sus consecuencias y sus utilidades. Los procedimientos de selección es cuando ya el que toma las decisiones elige una acción de acuerdo con sus oportunidades y sus preferencias para llenar sus expectativas. Puse estos 4 conceptos que eran como la forma más fácil de sintetizar esta parte, en la cual hablamos de regla multicriterio cuando se tiene una predicción y las preferencias tienen diferentes criterios que pueden tomar en cuenta. El umbral de aspiración se refiere al índice de utilidad de las acciones, ¿no? O sea, se tiene que buscar reforzar lo bueno en las decisiones, y al mismo tiempo inhibir lo malo, ¿no? La racionalidad adaptativa se refiere a cuando el que toma las decisiones modificará la decisión que va a tomar en diferentes niveles. Puede ser funcional o atemporal, y ambos van a llegar a un proceso de aprendizaje, ¿no? Y después de todos estos parámetros, no sé cómo decirlo, el que toma las decisiones se enfrenta a un dilema. El dilema exploración-explotación. Bueno, lo voy a ver más adelante, pero en esta parte del capítulo nos dice que se necesita, nos habla de la información. Nos dice que la exploración es cuando la acción busca también reunir información, toda la información posible para tomar las decisiones. Por otra parte, en la explotación es cuando se utiliza la información que ya existe para tomar las acciones de una forma más eficiente. El valor de la información se refiere, en un primer momento, el tomador de decisiones adquiere información, ¿no? A través de un gran conjunto de posibilidades, y nos llega a un mensaje. En este sentido, nos habla, es en una primera parte. En un segundo momento, el responsable de las decisiones modifica sus creencias en función al mensaje y elige una acción en consecuencia. Por lo tanto, la información aquí tiene un valor intrínseco, no sé. El valor de la información dependerá también del momento en el que se recibe esa información. Puede ser antes del mensaje o después de él. Y entonces se llega a un tercer periodo, en el cual se aprovecha este mensaje para realizar la acción. Y el dilema exploración-explotación es igual a lo que me refería hace un momento, en el que se tiene que analizar el momento en el que se recibe esta información, ¿no? Si puede ser al principio o al final de la decisión. Y en este proceso de decisión, el cual se vuelve un ciclo, un periodo, en cada periodo se toma una decisión, y en cada periodo hay también una probabilidad. Por lo tanto, con esta información se toman decisiones, se servirá para tomar decisiones futuras, ¿no? Como una base. Entonces, el dilema de la exploración y la explotación es el costo de oportunidad que tiene la información, ya que al tomar una decisión estamos ganando algo o perdiendo algo, y por lo tanto, la utilidad de esta decisión, será lo que es el dilema que expresa para el tomador de decisiones. Y le paso la palabra a mi compañera Guadalupe. Hola, buenas tardes, compañeros.
Bueno, a mí me tocó la parte sobre algunos modelos. Realmente, como pueden notar, eran bastantes modelos. Únicamente traté de agarrar pues los más específicos y que nos meten un poquito más de conceptos, no tanto matemático, pero de igual manera voy a tratar de irme poco a poco para que vayamos de la manita todos. Bueno, como primer punto nos muestra el modelo satisfactorio. El modelo satisfactorio es propuesto por Simon en 1982. Este modelo era en oposición al modelo optimizador de la teoría neoclásica. En este modelo, principalmente, el decisor juzga las acciones mediante ciertos criterios parciales. Los criterios parciales están definidos por UK, que en este caso, ¿qué es UK? UK son las utilidades en cierta configuración K, a los que se le atribuyen los umbrales de aspiración, que los umbrales de aspiración están denotados por el coeficiente de... el coeficiente de descuento, perdón, que está ahí notado en la fórmula. Bueno, este modelo examina acciones de orden predefinido, elige la primera para alcanzar los umbrales de aspiración para todos los criterios. Y como podemos ver, UK, lo que les mencionaba, es la utilidad en cierta configuración K, donde SI es la estrategia que se va a utilizar y esto debe de ser mayor o igual al factor descuento con las configuraciones K. El factor descuento es el coeficiente por el cual vamos a averiguar en la situación actual. Y este coeficiente, pues obviamente depende de ciertas variables anteriores. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar un poco a lo que son los modelos estocásticos. Los modelos estocásticos principalmente nos menciona el modelo de juego ficticio. En este caso, el tomador de decisiones durante un proceso de repetida decisión, o sea, está repitiendo una acción, una decisión que ya tomó, él se dice que ya puede predecir los estados futuros de la naturaleza. Entonces, se nos menciona que este modelo tiene un comportamiento de explotación. Como lo mencionaba mi compañera, la diferencia entre exploración y explotación, en este caso es que exploración es cuando tú estás indagando sobre la información y explotación es la información que ya tienes y únicamente la vas a usar de la manera más eficiente. Bueno, en este caso, el decisor observa las conductas, la frecuencia pasada de los estados de la naturaleza y con base a esto, pues deduce la probabilidad de los estados futuros de la naturaleza para así tomar una decisión adecuada y en este caso para maximizar su utilidad esperada. Bueno, también este modelo se puede optar por el comportamiento de exploración y si se basa en el comportamiento de exploración, toma dos vertientes, que es el modelo de juego ficticio codicioso y el modelo de juego ficticio perturbado, donde podemos ver que en el modelo de juego ficticio codicioso, el tomador de decisiones puede usar una acción óptima donde va a denotar 1 menos I. En este caso, I son las acciones del tomador de decisiones, pero también puede tener otra opción, que es cuando toma la probabilidad de las acciones I. En el modelo de juego ficticio perturbado, ahí bueno, de hecho en la parte inicial de cuando nos menciona los modelos, nos menciona un modelo lineal y un modelo multinomial logic. No los quise introducir porque pensé que era demasiada información. De alguna manera, pues les voy a mencionar de manera general en lo que consiste, en este caso, el modelo logic. Bueno, el modelo logic es el modelo logic multinomial que viene denotado por W, I. Entonces, esto es igual que las utilidades. En este caso, nada más que nos cambia las variables. Pero este es parámetro donde es un modelo exponencial, donde se denota por la letra griega mi. Y aquí nos da dos opciones, donde nos dice que si mi tiende a infinito, entonces el decisor no actúa de manera estocástica, sino determinista. Un poco regresando a los conceptos del inicio, la manera determinista es cuando la acción elegida es no probabilística. Y entonces tiene un comportamiento cuando mi tiende a infinito y cuando mi tiende a cero nos dice que es un modelo de elección aleatoria. Entonces este modelo pues de alguna manera nos dice que ya no optimiza y está basado pues en la regla logic, perdón. La siguiente, compañera, por favor. Bueno,
seguimos con el modelo CPR. Estos modelos ya nos introducen un poco de conceptos, pero digamos que más entendibles. No es cosa del otro mundo, pero de igual manera les pido que si tienen alguna duda, algún comentario con respecto al significado de alguna variable, pues sí les pediría que me comentaran. No importa que me interrumpan, pero para ir un poquito de la mano. Bueno, el modelo CPR es un modelo de refuerzo. En este modelo se asume que el tomador de decisiones solo observa el desempeño de sus acciones pasadas, no toma en cuenta el estado de la naturaleza. En este modelo, pues se usa una utilidad acumulada, donde el decisor elige la acción futura con una probabilidad proporcional a este índice. Como podemos denotar, de igual manera nos da una exploración pura y una explotación pura, cuando mi tiende a 0 y cuando mi tiende a infinito. Cuando mi tiende a 0, nos dice que todas las acciones se utilizan con la misma probabilidad, y cuando mi tiende a infinito, solo se utiliza la acción con un máximo índice de utilidad. En este caso, bueno, si no hay alguna duda, yo comienzo con el otro modelo, el modelo de elección umbral. Bueno, en este caso, este modelo yo pienso que es un poquito más sencillo y más digerible, porque el modelo de elección umbral nos dice que esta es la versión dinámica del modelo satisfactorio. No requiere de una observación de los estados de la naturaleza. Entonces, los umbrales de aspiración se adoptan con paso al tiempo y con paso a los acontecimientos que nos han sucedido, ¿no? En este caso, los resultados que hemos obtenido. Bueno, en este caso, si el tomador de decisiones ha tenido una acción satisfactoria en el pasado, entonces en este caso, pues va a elevar sus umbrales. Pero si es en caso contrario, que el tomador de decisiones no tuvo una acción satisfactoria en el pasado, entonces en esto va a repercutir de que pues obviamente baja sus umbrales. Y es lo que se menciona en el siguiente apartado, que lo pueden notar aquí, donde nos dice... dime, Brenda. Disculpa la interrupción. Solo tengo duda de qué significan las iniciales de CPR. Es que tal cual el modelo, bueno, únicamente en el libro me lo mencionaba así, tal cual no, ajá, o sea... Yo tampoco lo encontré y me salió otra Sí, información. Pero de hecho, pues no sé si el profesor nos puede auxiliar en esa parte, por eso me atreví únicamente a ponerlo así y poner como que el desglose que venía. Por eso no entré como que en detalle, pero si el profesor nos puede auxiliar en esa parte. No, la verdad no me acuerdo qué significa la sigla, honestamente, ¿eh? Siempre lo hemos tratado con el modelo CPR y no, ya no me acuerdo, pero lo busco y te lo contesto, Brenda. Gracias. No quería meterlo. Está bien. Ok, gracias, profesor. Bueno, ¿seguimos? El modelo de elección umbral, como les comentaba, lo que les acaba de mencionar, entonces podemos ver qué es el significado de pues estas variables, pero de igual manera se los menciono. Aquí como nos menciona, si UI, en este caso, es la utilidad de la acción con respecto al tiempo, es mayor o igual al factor descuento en cuestión del tiempo, entonces se dice que el factor descuento de t más 1 va a ser igual al factor descuento que depende de t más p, donde aquí es donde les mencionaba que pues incrementa sus umbrales. ¿Por qué? Porque en el pasado tuvo una acción satisfactoria. Dime, Daniela. Compañera, una pregunta. Exactamente cuando mencionas factor descuento, ¿qué es el factor descuento? O sea, no lo veo. Mira, el factor descuento de manera... Es que, bueno, se denota así, factor descuento, pero es... ¿Cómo te explico? O sea, es el valor que tú vas a buscar. No sé si me explico. O sea, con base a lo que ya te repercutió en el pasado, esa es como que tu variable a obtener en el futuro, lo que esperas decidir. Mira, por decir, en este caso te explico mediante la denotación, que nos dice, si UI, en este caso, es tu utilidad con respecto a cierta acción en el tiempo, es mayor o igual al factor descuento en el tiempo. O sea que esto es lo que vas a obtener, es el valor que vas a averiguar, pero tiene que ser mayor o igual. ¿Sí me explico? Porque se supone que en el pasado estás partiendo de que tuviste una acción satisfactoria.
No sé si me logro explicar. O Es sea, el valor que vas a obtener como al futuro, para que me entiendas. O sea, es lo que tú ajá, es esperas un valor obtener. futuro, Ajá, o sea, pero de que, o sea, es como si me dijeras, voy a ver mi valor futuro de la satisfacción o de la utilidad que me va a dar cierta decisión, pero no creo que estés hablando de utilidad. Entonces no lo veo, no sé si el profesor me podría ayudar a aclarar esa duda. Ok. Mira, el factor descuento es una interacción entre un proceso de aprendizaje que tú tienes y las expectativas que te genera ese proceso de aprendizaje. Entonces, ¿por qué se llama factor de descuento? Porque de alguna forma lo que mide es tu percepción sobre la realidad y por tanto, ¿qué esperas obtener de esa percepción de la realidad? Por eso es que siempre comparas la utilidad con esa percepción que tienes, que está formada en una interacción entre las expectativas de lo que estás esperando, como decía Guadalupe, y también el proceso de aprendizaje que tú has seguido. ¿Sí? Entonces, por eso no es no es un parámetro que yo pueda ubicar en el pasado o en el presente, porque realmente es como una suerte de síntesis entre lo que yo aprendí y por tanto, qué estoy yo esperando obtener hacia el futuro. ¿Sería como una especie de factor riesgo, profe? Bueno, a ver, de nuevo, el riesgo forma parte de los procesos de elección en términos de la experiencia, la posibilidad que yo tengo de parametrizar o no la naturaleza en la que voy a estar, etc. ¿No? Hay una relación también entre riesgo e incertidumbre que, bueno, no termina de ser completamente, está en discusión, ¿no? O sea, no está como claro. Pero, por ejemplo, si es incertidumbre, yo no debería tener ningún tipo de parámetro sobre la incertidumbre, porque es incierto, ¿no? Por definición. Sin embargo, yo no puedo manejar a la incertidumbre como algo infinito, porque, bueno, si todo es tan incierto, ¿bajo qué reglas decido? Entonces, ahí está la interacción entre riesgo e incertidumbre. Similar a esta interacción en el factor de descuento entre pasado y futuro, ¿no? Pasado por lo que yo aprendí y futuro por la expectativa que me construyo alrededor de ese aprendizaje. Aun cuando, nuevamente, a mí nadie me garantiza que eso que yo aprendí y que estoy tomando como expectativa va a ser lo que va a suceder. En esa falta de garantía es donde está lo del riesgo e incertidumbre, Sergio. ¿No? Entonces, nosotros nos aproximamos siempre a estas medidas desde una parametrización que entendemos es imperfecta por definición. Porque nuevamente yo no puedo parametrizar ni el aprendizaje ni la incertidumbre. Pero bueno, sí puedo tener una referencia. Y esa referencia, pues en parte la expreso a través de este factor de descuento. ¿Un poco más claro? ¿Sí? Guadalupe, continúa. Ok, perfecto. ¿Nadie más tenía una duda? ¿No? Ok, sigo entonces. Bueno, como les mencionaba, pues lo que les acababa de explicar anteriormente, pues es esta parte, lo que le comentaba a mi compañera, donde vemos que aquí está positivo, entonces tiene un incremento positivo en los umbrales y un incremento negativo. De igual manera, la T, pues es el factor tiempo, U, pues es la utilidad, y la I es con respecto a las acciones. La siguiente, compañera, por favor. Aunque como manera, bueno, no general, pero precisamente este modelo de elección umbral repercute mucho en las acciones que han, o sea, que han pasado en el pasado, vaya la redundancia, para tomar una decisión futura. Es como que el tip para denotar este modelo. Bueno, otro modelo que nos menciona es el modelo Q-Learning, donde el modelo Q-Learning, es propuesto en la inteligencia artificial y se aplica a un proceso de decisión estocástico, donde nos conduce a la revisión de las utilidades locales esperadas, pero en este modelo no se presupone un conocimiento a priori. Y de igual manera podemos ver que pues está denotado por la siguiente fórmula, donde podemos ver que UH, en este caso de igual manera, recordamos, son las utilidades con respecto a la configuración H,
y respecto a una acción, esta parte de aquí, donde está ANH a la I, es una función de promedio decreciente. De aquí igual vemos que está el factor descuento, donde hace las utilidades con respecto a las configuraciones K, más las utilidades en la transición, porque aquí estamos cambiando de configuración, de la configuración H a la configuración K, con respecto a las acciones, menos las utilidades locales, que en este caso se denotan por esta manera. Bueno, vemos que este modelo converge a medida que aumenta el número de pruebas, la función de promedio tiende a 0 y reduce cada vez más la corrección de utilidades. En este modelo, Watkins en 1989 demostró que el proceso de decisión que subyace es markoviano. Nos denota que si es markoviano, entonces la acción elegida es independiente de los estados pasados. No tiene que ver los estados pasados. Nada más como que haciendo énfasis para que no se me pierdan en lo de markoviano. Y si cada acción se prueba con un número infinito de veces en cada configuración, pues la función de promedio satisface la siguiente ecuación. Y donde aquí pues nos denota que se converge a una solución óptima. La siguiente, por favor. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? El modelo anterior es un modelo interesante porque de alguna forma lo que dice, y esta suerte de ironía así académica ñoña, la vamos a ver también cuando veamos lo del mercado, ¿no? Lo que dice el modelo anterior es que para que tú tengas una solución óptima, tienes que considerar un proceso de aprendizaje. No es que tú vas a poder lograr esa solución óptima únicamente si ya naciste sabiéndolo todo como planteabas inicialmente, sino que a medida que tú vayas aprendiendo y cambiando con ese aprendizaje, es como puedes construir un estado que se aproxima más a lo que se planteaba inicialmente en la economía neoclásica. Pero la economía neoclásica de alguna forma no considera todos estos procesos de aprendizaje. Entonces, la ironía está en decir, para llegar al punto que tú quieres, no se puede hacer lo que tú dices. Tienes que hacer lo que yo digo, que es aprender. Ese es el sentido irónico de este modelo. Entonces, tú tienes razón, pero no por lo que tú estás diciendo. Tienes razón por lo que yo te estoy diciendo. Esa es la ironía. Sí. Y se presenta en varias, es una forma de aproximarse a los temas de economía neoclásica, entendiendo cuáles son las propuestas de la economía evolutiva. Por eso es que se utiliza de forma didáctica en este libro así. Continúa, Guadalupe. Ok, perfecto. Bueno, no sé si recuerdan en la parte inicial, nos mencionaba el ejemplo de la elección del omelette. En este caso, nos hace primero una introducción en cuestión del modelo Q-Learning, pero al final del día, pues se toma el ejemplo de elección del omelette, pero con base a la regla de decisión CPR. Bueno, en este caso nos dice que son 7 huevos y por lo tanto nos van a mencionar 4 reglas, que las 4 reglas pues son las siguientes. La regla 1, que a partir del 4º huevo en adelante el cocinero usa el platillo. La regla 2, desde el 4º huevo en adelante el cocinero utiliza el bowl. Y de la regla 3, hasta el 3er huevo el cocinero usa el platillo. Y la regla 4, hasta el 3er huevo el cocinero utiliza el bowl. Bueno, como estamos viendo esta parte de modelos, entonces aquí vamos a denotar que hay 8 configuraciones posibles, porque nos maneja de 0 a 7, y en este caso pues son los huevos que van a estar en función, ¿no? Y hay 2 acciones, el tomar la acción del platillo y tomar la acción del bowl. Entonces, con base a esto, pues nos desglosan las probabilidades. Como recordamos, el bowl pues es el recipiente grande y el platillo pues en este caso va a ser el recipiente pequeño. Hago la aclaración porque de alguna manera yo tuve un poquito de problemas para descifrar esa parte que se ve muy sencilla, pero creo que es importante mencionar. Donde nos dice que si la probabilidad de obtener un huevo malo es baja, la fuerza de las reglas R2 y R4 aumentará. En este caso, pues el cocinero va a utilizar el bowl, que es el recipiente grande, donde nos denota la regla 2 y la regla 4. Si la probabilidad es muy alta de que en este caso, pues el huevo sea malo, se aumentará las fuerzas de la regla 1 y de la regla 3, que usará el platillo. Y si las probabilidades son intermedias, no son muy altas, pero tampoco muy bajas,
entonces aumentará las fuerzas de la regla 1 y de la regla 4. Y pues ahí nos menciona que utiliza el platillo y utiliza el bow. Y pues en este caso sería la conclusión de poder usar un modelo en un ejemplo de elección, y en este caso pues es el omelette. Pues hasta aquí sería mi participación. No sé si tienen alguna duda al respecto. Bueno, en este caso que comentaste, Lupita, se beneficia uno porque tienes más huevos que utilizar. En el otro que planteó Arturo era nada más 2 huevos, entonces ahí el riesgo era también muy alto. Exactamente. La Sí, por eso ventaja hice de tener mención más de... experiencia, ¿no? Pues sí. No, más que nada hice la mención porque aquí son 8 configuraciones. Y es que por eso hacía un poco de notación en los modelos cuando les hablaba de las configuraciones de H y de K. Y en este caso, pues obviamente son 7 huevos, pues el riesgo es mayor. Y obviamente las probabilidades, y como este modelo, como se los mencioné, CPR se basa en las acciones pasadas, no repercute la naturaleza, sino el cómo te ha, pues sí, las acciones que has tenido, ¿no? Satisfactorias o no satisfactorias. Sí, de hecho, fíjate que aquí se marca un concepto que es el de probabilidad, ¿no? Que está relacionado con lo que hablábamos también de riesgo, Sergio. Y ¿qué es la probabilidad, por ejemplo? ¿Qué significa probabilidad? ¿Cuál es la definición clásica de probabilidad? La certeza de que ocurra un evento, ¿no? No, realmente no es certeza. O incerteza, pero al final lo mides, ¿no? ¿Qué tan posible es que ocurra el evento, no? Exacto, es una posibilidad. Y entonces, de hecho, se mide como casos favorables sobre casos posibles, ¿no? Y está acotado entre 0 y 1. Siempre las probabilidades van entre 0 y 1. Pero eso significa que yo conozco todos los casos posibles y que conozco los casos que son favorables, ¿no? O sea, que tengo información sobre cómo están los huevos en este caso, retomando la pregunta que Arturo te hacía, Sergio. Y entonces, eso significa que si yo estoy en un modelo como este y tengo información sobre los huevos, cambia la prioridad sobre mis reglas de decisión. Eso es lo que está exponiendo Guadalupe. La información que yo tengo alrededor del contexto de la marca, como tú decías, ¿no? Del sitio donde lo compré, si el huevo mantuvo la cadena de frío o no, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta comprar en tianguis, pero no compro todo en los tianguis, porque hay algunos riesgos, ¿no? La carne normalmente no, porque si rompes las cadenas de frío, la carne puede tener problemas. El pescado todavía más. Entonces, sí, en cambio, en el Walmart lo compro a veces porque ahí tengo un poco más de certeza de que se maneje mejor la cadena de frío y el cuidado de la comida. Es información extra que uno puede tener. Y por tanto, cambian la forma en que yo decido comprar en un lugar y la forma en que decido comprar en otro lugar. Si quiero quiero comer carne cruda, ¿no? Ya sea, espero que no haya gente vegana aquí que luego, ¿no? Pero bueno, que se ofenda, porque no, la idea no es ofender, pero mi decisión de comida está en las carnes, y entonces si quiero comer carne cruda y hacer un tartar, normalmente lo compro en un sitio donde tenga certeza completa de que hay, o mayor nivel de seguridad, una probabilidad mayor de que haya un cuidado sobre esa carne, porque tiene un riesgo esa carne. Si la voy a cocinar completita, y la voy a dejar así bien dura, que tampoco me gusta, pero bueno, si la dejará así durísima, pues como el calor evita muchos de los riesgos que están asociados a la carne dañada, pues bueno, capaz puedo comprar en algún lugar donde no sea tan seguro. Ese tipo de información yo la incorporo dentro de mis decisiones, pero mis decisiones no están dadas desde el principio, como era con el planteamiento de la economía neoclásica, siempre igual. Y siempre mis reglas son las mismas. Siempre yo encuentro ese punto óptimo en la economía neoclásica. Porque lo sé todo y decido siempre de una misma manera. Aquí no. Aquí no lo sé todo y no decido siempre de la misma manera, porque dependiendo de la información que yo tenga, mis reglas cambian. Ese es el mensaje que les está dando Guadalupe. Sí, o sea, y de hecho, como lo mencionaba Sergio desde un inicio, la parte que decías, ¿no? Que si ya se sabía como que la fecha de caducidad,
bueno, si ya se agrega esa parte, pues ya es como un bonus, ¿no? Porque pues de alguna manera ya influye un poco tu elección y qué vas a hacer. En este caso, pues el cocinero, ¿no? La decisión que va a tomar. Es lo que comentaba ahorita un poco el profe. ¿Cómo ven? Una pregunta, profe. Cuando hablaban del concepto de estado de la naturaleza, ¿lo podemos entender como el entorno? Es que ahí hay todo un asunto con la naturaleza, porque es que el agente que se plantea acá es como una suerte de virus, ¿no? Que está ahí, pero que tiene vida sí y solo sí tiene interacción. Ahora que estamos todos con el COVID nos queda más claro el ejemplo del virus. Antes no siempre era tan fácil explicar. Y es así. Entonces, la naturaleza es el entorno, pero al mismo tiempo es el lugar que te permite desarrollarte. Entonces, hay una interacción entre agente y naturaleza. Los agentes forman parte de la naturaleza y la naturaleza tiene un efecto en los agentes. Entonces, cuando yo determino el estado de la naturaleza, de alguna forma determino condiciones exógenas y también el agregado de la participación de distintos agentes en esa naturaleza. Y por tanto, mi participación. Para otros agentes, yo soy parte de la naturaleza que configura sus patrones generales. ¿Queda un poco más claro o más difícil? La relación entre naturaleza. Bueno, no, digo, se complica porque es un entorno interno o externo, o ambos. Se llaman procesos endógenos coevolutivos y son los típicos procesos del huevo y la gallina. ¿Qué es primero? Los agentes o la naturaleza, ¿no? Es lo mismo. Entonces, cuando se dice coevolutivo, quiere decir que hay siempre un cambio que se da en paralelo y en relación. Cambian los agentes y por tanto cambia la naturaleza. Y cambia la naturaleza y por tanto cambian los agentes. Entonces, cuando yo la evalúo de forma individual y me centro, como hacen estos modelos, en mí, la naturaleza sí tiene una característica externa. Pero la verdad es que la configuración de esa naturaleza ha sido influenciada por mis comportamientos y los comportamientos de otras personas también, o de otros agentes, que se han acumulado y entonces se incorporan dentro de este nuevo estado natural, por procesos coevolutivos. Y lo que yo hago, pues también depende de ese estado en el que estoy. Hoy que hablábamos de los procesos políticos, ahí es muy claro entender la relación entre naturaleza y agente, ¿no? Porque si bien el voto es una decisión individual, pues evidentemente está basado en un ambiente natural en este sentido, ¿no? En el que la influencia de ese voto está normado también o mediado por lo que ha pasado alrededor, por el devenir histórico como país, como sociedad, y también la influencia que yo tenga de la gente que está más cercana, etc. Y lo que yo haga al mismo tiempo, o lo que yo diga, influye en el voto de las demás personas. Esa es la relación entre naturaleza y agente. ¿Cómo ven? ¿Queda un poco más claro? Tenemos 3 minutos, ¿no? No sé si la gente del equipo 3 quiere decir algo más o ya vamos a la conclusión. ¿No? Pues no sé, mis compañeros o Arturo, si les quisiera comentar algo respecto pues al modelo, si tuvieron alguna duda, no sé. Bueno, yo me gustaría terminar con algo. Sí. Iba relacionado exactamente a lo que venía, digamos, en la pregunta de la tarea, en donde entonces el modelo de aprendizaje en situaciones estáticas que asume el tomador de decisiones tiene diferentes características respecto a la de situaciones dinámicas. Entonces, al final podemos concluir que en el estático, durante este proceso repetido de decisión, es capaz de predecir los estados futuros, ¿no? También expresa un comportamiento de explotación, como lo habían mencionado mis compañeras,
y se observa la frecuencia pasada en estados de la naturaleza, en el que deduce de ella una distribución de probabilidades sobre estados futuros y elige para cada periodo la acción que maximiza su utilidad esperando de acuerdo a esta distribución. Entonces, en el estático se va a buscar todo el tiempo maximizar su utilidad, mientras que en el dinámico pues toma las mismas herramientas, pero se utiliza, digamos, en esta forma expansiva, un árbol de problemas, como fue el ejemplo en el que pusimos, y al final, para hacer una regla de decisión muchísimo más clara, se utiliza un procedimiento llamado inducción hacia atrás. Entonces, pues con eso terminar nuestra exposición, profesor. Muy bien. No, les agradezco mucho el esfuerzo. La verdad es que el tema no es fácil, sobre todo porque es la primera vez que nos acercamos a los modelos. Por eso hubo tantas intervenciones de mi parte, explicando quizás con menos detalle las cosas particulares de estos modelos, aunque espero haberlas cubierto, pero sobre todo la manera en que nos aproximamos a los modelos en general en esta visión de economía, porque hay una diferencia muy marcada a cómo eran las aproximaciones anteriores. Entonces, de ahí que lo más importante de esto es, bueno, evidentemente el contenido y la sustancia es importante, pero sobre todo que nos abra las posibilidades de tener un análisis distinto frente a los problemas de economía. Así van a ser los modelos en general, ¿eh? En los próximos modelos que vayan van a seguir esta lógica. El libro tiene siempre la misma estructura, eso ayuda a veces o facilita el hecho de entenderlo. Y por eso es importante que entendamos entonces desde dónde se hace este planteamiento de modelos. Ellos no pretenden plantear en cada caso los modelos y pensar que esos son los modelos definitivos de la vida para decisiones individuales, para el mercado, para las interacciones miméticas. No, ellos plantean un modelo que ejemplifica cómo una situación de mercado se puede ver desde la perspectiva evolutiva. Pueden haber 8.000 o 3 millones o 25 modelos distintos que intenten hacer lo mismo y parametricen o configuren realidades particulares. Eso puede suceder. Por tanto, ver o entender, o sea, como memorizar, por ejemplo. Cada uno de estos modelos tiene ningún sentido. Ninguno. Cero. Porque ¿para qué me sirve a mí memorizar un modelo que me sirve únicamente para esta situación y que yo, al menos, que vaya a vivir siempre en esta situación? Lo que sí sirve es entender cómo se plantean los modelos. Y entonces, si yo entiendo cómo, ahí sí, cuando yo tenga un problema, pues planteo mi propio cómo específico para ese problema. Entonces, lean los capítulos desde ahí. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, alguna duda final, ya que estamos en el descuento? ¿No? Bueno, ahí lo dejamos. De nuevo, estamos en contacto a través del email. El viernes me reúno entonces con el equipo 4 para seguir trabajando. Les pido a las compañeras del equipo 3 que por favor me pasen la presentación para cargárselas a todo el mundo, ¿no? Y que la tengan disponible. Y ya, intentemos, empezamos la clase unos 10 minutos tarde, ¿no? Porque estaba esperando yo que llegara todo el mundo. Intentemos conectarnos 5 minutos antes para que esos 10 minutos no nos los estemos comiendo siempre. ¿Sí? ¿Algo más? Está bien. Sí, profe. Al final de la lectura, y creo que ya no hubo tiempo de comentarla, el efecto imitación, es decir, yo a veces decido por como han decidido otros. Claro. Ahí, mira, ese tema lo vamos a retomar, Sergio, en las interacciones miméticas, que justamente tienen la imitación como un elemento que orienta a la toma de decisiones colectivas e individuales. Pero es otra forma de parametrizar las elecciones. Estoy de acuerdo. Antonio, ¿vas a decir algo? No, profe. Ok, es que como abriste el micrófono, pensé. Bueno, nada, yo en un ratito entonces les subo el video y ya quedamos así. Nos vemos la semana que viene.
Ya deberían tener lista la asignación de la semana que viene. De nuevo, si tienen alguna duda, pregunten, ¿eh? Estamos ahí y haré mi mejor esfuerzo por contestar lo mejor que se pueda. Ahí estamos. Pero la idea es que, bueno, vayamos siendo como cada vez más asumiendo más este proceso de aprendizaje y que sepan que tienen todos los recursos disponibles y lo pueden utilizar. Bueno, les mando un abrazo fuerte, cuídense mucho y nos vemos en conjunto el miércoles que viene y yo en particular con el equipo 4 este viernes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.